Ahora, mientras tanto, partida del clásico presidente de la República. La delantera, medio tercero castigado, sensacional. Cuarto Leicomo, quinto Megatón, sexto Vincás, séptimo Faruk. En el octavo lugar, mientras tanto, con el Etendar último, Día y Noche. Lote muy compacto, el Galeno y Sensacional peleando la punta cabeza a cabeza. Tercero está Leicomo, Faruk, quinto Emoción. En el sexto lugar Megatón con Naplos abierto. Luego, mientras tanto, último, Día y Noche. Faltan 1300, Faruk alcanza, Faruk pasa, mientras tanto por un cuerpo, se entregó el Galeno, Faruk adelante, Galeno cabeza, mientras tanto un cuerpo, último 20, Faruk a cabeza, mientras tanto llegan, Faruk primero, con el señor Arturo Morales, segundo mientras tanto, luego el Galeno. Su octavo triunfo internacional del ejemplar Faruk, presentado en gran forma por Eduardo Pianesi. Marcó Faruk 2 minutos 7 segundos. El Látigo Morales pidió al presidente de la República amnistía para todos los jinetes suspendidos, a lo cual el mandatario accedió, de modo que se cumplió con esta petición del Látigo invitado, que dejó una brillante impresión, al igual que Gonzalo Rojas. El presidente de la República cumplió como en el año 84 al estar presente en el hipódromo Buijo, el año pasado presenciando el triunfo del Galeno y hoy del ejemplar peruano Faruk. Del trote a caballo. Las tomas que les estamos realizadas durante la cuarta carrera de la noche, momento en el cual los caballos y las carrozas ingresaban en la primera curva. En este momento chocaron 2 de las carrozas y se voltearon. Enseguida otros 2 caballos participaron en el incidente. Fuerte fue el golpe para los 4 jinetes que intervinieron en este accidente. En 2 de los casos, los jinetes tuvieron que ser internados en el hospital, con fracturas múltiples. La cámara lenta nos repite el incidente, del cual los caballos no resultaron mayormente heridos.